entristeció, el sol se apagó, el Salvador del mundo cayó. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Sobre él.
se derrumbó, el infierno fue al fin vencido. La tierra tembló, la piedra quitó, su amor perfecto siempre vencerá. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nuestro rey resucitó, ha ganado la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él resucitó, el vivo está. La tierra tembló, la piedra quitó, su amor perfecto siempre vencerá. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Nuestro rey resucitó, ha ganado la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él resucitó, el vivo está, el vivo está. Por siempre a él la gloria es, por siempre a él exaltado es, por siempre él resucitó, el vivo está, el vivo está. Vivo está, Cordero Santo, Cordero inmolado, Cordero vencedor, Cordero y León. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya.
para tu honor, Señor, para reconocer tu hermosura, tu majestad, tu belleza, oh, tu poder, tu dominio, oh, por los siglos de los siglos, por toda generación, toda lengua te confiese como Señor, como Salvador, Dios sin igual, incomparable, incomparable, Dios de pacto, todopoderoso, todopoderoso. No temeré, porque camino con el Todopoderoso. No desmayaré, porque he sido afirmado sobre el Todopoderoso. Yo creeré, porque tu Espíritu ha sellado tus promesas, tu herencia, tu Señor, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Fiel y verdadero. El Padre dio a su Hijo y su Hijo dio a su Espíritu. No temeré, no temeré. Camino hoy contigo en tu pacto establecido. Yo creeré, yo creeré. Creeré aunque miles se levanten en guerra. Creeré aunque mi barca esté rodeada de tormentas. No se dormirá el que me guarda, ni dará mi pie al resbaladero. No me soltará el que me ama, me ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Eres fiel, Señor, y aquí voy caminando, alentado por tu vara y callado. No temeré, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Yo creeré, creeré aunque el gigante amenace de muerte. Creeré aunque el horno se caliente 7 veces. Que no se dormirá el que me guarda,
hasta el fin. Cuántos adoran a un Dios fiel. Es que yo sé en quién he creído. Su espíritu está conmigo. Con tu palabra enemigos destruiré. Con tu palabra la tempestad calmaré. Con tu palabra el gigante caerá. Con tu palabra por el fuego pasaré. Enemigos destruiré. Enemigos destruiré. Con tu palabra la tempestad calmaré. Con tu palabra el gigante caerá. Con tu palabra por el fuego pasaré. Porque no se dormirá el que me guarda. No se dormirá. No se dormirá el que me guarda. Librará mi pie al resbaladero. No me soltará el que me ama. Me ha prometido que estará conmigo hasta el fin. Oh, gracias, Rey. Gracias, mi Rey, por tanto amor. Gracias, Señor. Oh, mi Dios fiel. No se ha dormido, no se ha dormido el que me ama, el que me guarda. No se ha dormido. Hasta el fin. Tu espíritu está conmigo hasta el fin. Aunque andemos en valles de sombra y muerte, no vamos a temer porque Él está con nosotros hasta el fin. Aunque amenace el gigante de muerte, el gigante caerá. Aunque haya amenaza de tempestad, la tempestad se calmará. Pero aún si la tempestad no se ha calmado, Dios te da su paz en medio de la tormenta, para que camines sobre las aguas, para que declares su palabra. Aunque el fuego se avive 7 veces, camina, porque el gigante, el todopoderoso, está contigo. No tienes que esperar a que la tormenta calme, no tienes que esperar a que el fuego se apague, no tienes que esperar a que el enemigo caiga en medio del conflicto, en medio de la aflicción.
pase por medio de ti, el Rey de la gloria, para que pase en medio de tu hogar, de tu casa. Levántate, puerta eterna, la creación aclama por la manifestación de los hijos del Rey. Oh, levántate en alabanza, levántate en la palabra. Dios ha pactado contigo, ha caminado contigo, no se ha dormido. Gracias. Hay victoria en ti. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, victoria en ti. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues el Rey ha vencido, tu deuda fue pagada. ¿Dónde está? Mi Rey resucitó. Hay victoria hasta el fin, y por la eternidad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, mi Rey. Tus riquezas en misericordia, Señor. Te amamos. Derramaste de tu amor en mí, oh Rey. Tu poder me rescató, tu salvación me alcanzó. Ahora tú eres mío, ahora tuyo soy, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre tú eres fiel, porque para siempre es tu
derramaste de tu amor. Oh Rey, tu poder me rescató, tu poder me rescató, tu salvación me alcanzó. Ahora tú eres mío, ahora tuyo soy, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre tú eres fiel, tú eres fiel. Vamos con sus propias palabras, dile gracias al Señor por su misericordia y por su fidelidad. Oh, gracias Rey, gracias Señor, tú eres fiel. Porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre tú eres fiel. Un fuerte aplauso al Rey, ahí donde usted esté, aplauda al Señor, aplauda su presencia, aplauda su amor, aplauda su fidelidad. Tú eres fiel. Amén. Hola a todos, bendiciones a todas las personas que escuchan este programa. Nos vemos siempre por este canal. Damos gracias a Dios porque podemos vernos de esta manera y podemos escudriñar las escrituras y tomar la Santa Cena, que por lo general lo hacemos el primer domingo de cada mes, porque lo tomamos como primicias, como dice la palabra, que es el Señor Jesucristo, primicias de las criaturas del Señor. Y por eso lo hacemos el primer domingo de cada mes, pero también podemos tomar la Santa Cena cuando terminamos un ciclo de, por ejemplo, de ayunos, de batallas, cuando hay situaciones fuertes, por ejemplo, pasamos esta crisis y por fe declaro que la estamos pasando ya, de esta pandemia, y el Señor nos dio instrucciones para que tomáramos la Santa Cena, ya que como dice la palabra del Señor, el principio de la Pascua puede ser siempre activado y declarado para que opere y actúe en nuestras vidas y en nuestra familia completa. Cuando la Pascua, la primera vez Dios enseñó al pueblo a hacerlo, dijo que todos estuvieran dentro de las casas y que pintaran los dinteles con la sangre de un cordero, y le dio especificaciones de cómo iba a ser ese cordero, y eso simbolizaba exactamente al Señor Jesucristo,
que es el Cordero de Dios, que con los siglos vino, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, nos sustituyó y puso su vida. Así que llevando Él la muerte, venció la muerte y nos ha hecho a nosotros más que vencedores, nos ha dado vida eterna y ha comprado para nosotros una herencia eterna. Así que nosotros, ¿verdad?, también tomamos la Santa Cena, de todas maneras, ritualmente, podemos decirlo así, el primer domingo de cada mes. Pero durante este tiempo, donde hemos tenido que hacerlo de esta forma, porque pasamos bastante tiempo, todo llevamos ya más de un año, donde debemos estar en nuestras casas. Todavía muchos de nosotros debemos permanecer dentro de las casas y debíamos tomar la Santa Cena por instrucciones del Señor. Algunos hermanos, algunas personas no se sentían cómodos tomando la Santa Cena en las casas. Sentían inseguridad, sentían como un poco de condenación, como que no estaban haciendo lo correcto, porque la Santa Cena solo se debía tomar en el templo. De alguna manera sentían culpabilidad, como si estaban haciendo algo escondido de sus líderes. Y algunas personas por privado me lo han manifestado. Aunque también hay unas personas en el canal de YouTube que hizo un comentario también como que los líderes no podían vigilar quién estaba tomando la Santa Cena o no y podían acarrear condenación. Y no es la interpretación correcta de los versículos que esa misma persona usó para justificar esta protesta que pusieron en el canal de YouTube. ¿Y cuál es la solución? Pues vamos a la palabra del Señor. Nosotros practicamos el Evangelio de Jesucristo. Lo que el Señor Jesús enseñó, lo que el Señor Jesús hizo, quedó registrado. ¿De qué forma lo hizo Él? ¿Cómo se dieron las instrucciones desde el principio? Y es la forma como nosotros debemos hacerlo. Si nosotros estamos practicando las cosas correctamente, de acuerdo a la palabra del Señor, no debe haber condenación, no debe haber culpa. Muchas cosas, digamos que ritualmente, han cambiado, mas no quiere decir que se está haciendo algo indebido o algo malo. No es malo. Algunas tradiciones no son malas, hay tradiciones dañinas. Pero algunas cosas se convierten en tradiciones y pues no precisamente son malas. Más cuando es necesario, nosotros nos vamos a la palabra de Dios para corregir. Nosotros podemos hoy, con doctrina sana, correcta, corregir la forma o el ritual de la Santa Cena, que en otro tiempo se llamaba la Pascua y que todavía para los judíos se llama Pascua, porque todavía lo hacen en la forma como Dios lo dijo desde un principio. Ya nosotros no lo hacemos de esa manera cultural como lo hace Israel, sino que nosotros ya lo hacemos como lo hizo el Señor Jesucristo, ya que en el Señor Jesús se cumplió toda esta simbología que Dios puso en todo el ritual de la Pascua. Y se cumple en el Señor Jesús. Mas cuando el Señor Jesús la toma por última vez, entonces Él le dice a los discípulos, de aquí en adelante lo harán así. Y le dijo a sus discípulos de qué forma se iba a hacer
desde allí en adelante es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, es una etapa que nosotros estamos viviendo y que debemos hacer las cosas como el Señor Jesús las indicó, porque es en Él en quien se cumplieron, es Él a quien Dios el Padre envió, y es Él en el nombre de Jesús de que se nos mandó a hacer las cosas, a orar, a todo lo que hacemos, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, ya que el Padre le dio toda gloria al Hijo y envió al Hijo para que el Hijo nos lleve al Padre. Y es la palabra, la última palabra que tenemos nosotros para cumplir, es la palabra que el Señor nos dio, que el Señor nos da al Señor Jesús. Tenemos en el libro de los Hechos, precisamente capítulo 3. En el capítulo 3, desde el verso 17 hasta el verso 21, habla de la primera venida del Señor Jesús y de la segunda venida del Señor Jesús. Pero nos habla de que entre esta primera venida y esta segunda, muchas cosas van a tener que ser restauradas, porque se han pasado bastantes años y entre una generación y otra y todo el tiempo las cosas pues ha habido que traducirlas a otros idiomas, se han pasado tiempos, hay muchas culturas, ¿verdad? La palabra de Dios entonces ha ido traspasándose de cultura en cultura y muchas cosas a veces se pierden, pero nos vamos de nuevo a las Escrituras y allí encontramos cómo restaurar las cosas. Dice así el verso 17: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ya vemos que el Señor Jesús vino la primera vez, los profetas lo habían dicho, y exactamente como los profetas lo dijeron, se cumplieron todas las cosas en el Señor Jesucristo. Y una de las cosas es que iba a padecer. Todo lo que los profetas dijeron, con exactitud se cumplió. Dice el verso 19: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos al Señor, podemos conseguir de parte de Dios, de su presencia, tiempos de refrigerio, aunque estamos viviendo en estos días tan fuertes. Pero podemos conseguir esos tiempos con arrepentimiento, convirtiéndonos al Señor. Dice, verso 20: Y Él, el Dios el Padre, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces ya aquí se nos está hablando de una segunda venida del Señor Jesús. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, Él va a estar en el cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mientras entre la primera venida y la segunda venida, muchas cosas tendrán que ser restauradas. Están siendo restauradas. Dice que son todas las cosas las que van a ser restauradas. Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, la restauración de todas estas cosas también la hablaron ya los profetas, entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Todas las cosas son restauradas hasta su venida, para que el Señor, el cielo, pueda permitir que el Señor Jesús venga por segunda vez. Hasta que Él venga por segunda vez, muchas cosas van a ser restauradas. Una de las cosas que nosotros hemos estado restaurando es el significado de este ritual de la Santa Cena. No es posible que las personas tengan miedo de tomarla, sientan condenación, sientan culpa
sientan temor de tomar la Santa Cena, porque la van a preparar en su casa, con su familia o solos, ellos en la comunión con el Señor. Tomar la Santa Cena de la manera como Dios mismo indicó que se hiciera y de la manera como el propio Señor Jesucristo con sus discípulos la tomaron. Porque nosotros somos cristianos, somos creyentes y nosotros no podemos ser más cristianos que el propio Cristo. Somos como Él y gracias a Dios, gracias al Padre que podemos ser el cuerpo de Cristo. No vamos nosotros a pensar que nosotros podemos inventar más allá del Evangelio de Jesucristo. Nosotros practicamos el Evangelio de Jesús, el que nos enseñó el Señor Jesús. Observamos cómo Él lo hizo y si nosotros lo estamos haciendo de esa manera, estamos bien. Porque la palabra de Dios nos enseña de esa manera. Así que nosotros debemos observar al Señor Jesús. Ya vemos que debemos tener el corazón abierto para permitir que las cosas sean restauradas en nosotros. ¿Ven? Vamos a ver aquí al propio Señor Jesucristo aquí en la palabra del Señor. En Lucas capítulo 22, 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Así se le llamaba. Hay varios nombres que se le da a la Santa Cena. Nosotros hoy en día le decimos Santa Cena porque la Biblia nos dice que Jesús tomó la última cena. Y desde ahí nos quedó el nombre de la Santa Cena. Más en el Antiguo Testamento se le llamaba la Pascua. La fiesta que se practicó por mucho tiempo se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, o se le llamaba la Pascua. Así que entonces llegó el día de los panes sin levadura, el día de tomar la Pascua o la Santa Cena, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué era un aposento alto? Una casa de 2 pisos, o quizás 3 pisos, no sé cuántos pisos tenía, pero era un aposento alto, amplio. Y ya el Señor Jesús, bien sea que le había revelado o había hablado con este señor que era dueño de este aposento alto. Y los discípulos pues solo tenían que recordarle, dice el Señor Jesús, que el lugar que nos vas a preparar, pues que ya lo preparen. ¿Había templo en ese tiempo cuando el Señor Jesús estaba tomando la Pascua en una casa? Oh, sí había templo. Recuerden cuando el Señor Jesús llegó y volteó las mesas, porque el templo también era llamado la casa de Dios. Y dijo que habían convertido la casa del Señor en un mercado cogió, hasta tomó un látigo para darle a las personas, o sea, porque habían convertido aquello en un mercado y no estaban adorando al Padre, porque el templo como tal era para ir a adorar a Dios, para llevar ofrendas también. Pero se sabe que alrededor, en aquel mercado que tenían hecho, se practicaba mucho pecado, se robaba, se extorsionaba, se había convertido en un desastre. Y el Señor Jesús se indignó
con tanto pecado practicado en el templo de Dios. Los templos en sí no se habían, o Dios no los había diseñado para que se tomaran la Pascua, aunque Dios instituyó la Pascua desde que Israel estaba como esclavo en Egipto y ellos salieron precisamente de la esclavitud. Cuando Dios les dijo, bueno, van a hacer de esta manera la Pascua, y fue cuando ya pudieron salir libres después de todas esas plagas. Y al tomar ellos la Pascua, entró la mortandad, que fue la última de las plagas, y mató a los primogénitos de Egipto y resucitó a los primogénitos de Israel y les dio la libertad a ellos. Una fiesta muy, muy importante hasta el día de hoy. Sin embargo, el templo no se diseñó para tomar la Pascua allí. Desde un principio no era así. El templo era para ir a adorar a Dios, para declarar la palabra y para hacer reuniones de los dirigentes, de los sacerdotes, de los que dirigían, ni siquiera todos los sacerdotes, sino de los que dirigían. Y tanto los paganos como los creyentes hacían de esta manera, porque los paganos también tenían los templos solos para ir y adorar a los dioses que tenían. Habían sinagogas, lugares, digamos que más domésticos, y allí las personas sí se sentaban a escuchar la palabra del Señor, mas no en el templo. Sin embargo, la Pascua, como había sido ordenada por Dios el Padre desde el principio, Dios había dicho que lo tomara cada familia y que el padre de familia o el cabeza de familia era quien la iba a dirigir en la casa. Observe que había pasado siglos hasta el Señor Jesús, y todavía en el tiempo del Señor Jesús, y el propio Jesús lo practicó de esta manera, cada vez que tomaron la Pascua, la tomaron en sus casas, en las casas, y el dirigente, el padre de la familia, el líder de la familia, era quien dirigía esa cena, comunión íntima. De eso habla la Pascua, de eso habla la Santa Cena. Sentarse a la mesa es otro de los nombres que se les da a la Pascua. Partir el pan en las casas es otro de los nombres que le da la Biblia a tomar la Santa Cena. ¿Ve? Fiesta de los panes sin levadura, Pascua, partir el pan, muchos nombres se les da. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, dice diferentes nombres, pero tenemos que captar, entender que se está hablando de tomar la Santa Cena. El Señor Jesús conservó la forma exacta como Dios dio la dirección. Más bien, con el pasar de los tiempos, somos nosotros los hombres quienes torcimos un poco y comenzamos a hacerlo. ¿Dónde? En los templos. Llamamos templo el lugar donde se reúne la iglesia. Pero nosotros vamos a ver aquí por la palabra que el Señor Jesús está presente, y la presencia de Dios está donde quiera que estén los hijos de Dios. Que la iglesia no es un lugar, no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los llamados. Es que la palabra iglesia quiere decir eso. Es formada por dos palabras. Eclesia. Los llamados fuera. ¿No? Nos llamaron fuera del mundo. Estábamos en el mundo y nos llamaron del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo. Eclesia. Somos la iglesia. ¿Quién usó por primera vez estos términos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús conservó la forma de tomarla. ¿Dónde? En las casas. Y Jesús le dijo, incluso hasta la última, le dijo a los discípulos, vayan y preparen. ¿Dónde? En un aposento alto. Ya eso está preparado. Allí quiero tomarla. Estamos viendo entonces esto. ¿Qué hizo la iglesia
del primer tiempo. Una vez que el Señor muere, resucita y la iglesia queda funcionando, ¿cómo la tomaban ellos? Nosotros nos vamos entonces al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 42. 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De quién aprendieron los apóstoles? Directamente del Señor Jesucristo. Y esta es la doctrina en la que perseveraba la iglesia. Y nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles, gracias a Dios, en unas cuantas cartas, y podemos observar bastantes detalles aquí en la palabra del Señor. Entonces la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así se le llamaba también a la Santa Cena, partir el pan. Y dice, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Dónde tomaban ellos esta Santa Cena? ¿Dónde estaban? En sus casas. O donde quiera que pudieran reunirse, porque era una iglesia perseguida. Y a veces tenían que reunirse incluso en las catacumbas, en los cementerios. Allí donde quiera que se reunieran, partían el pan. Perseveraban en la doctrina, se reforzaban la doctrina en esas reuniones, donde quiera que pudieran hacerlo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hacía la iglesia del primer siglo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Nosotros vemos que llegó un tiempo difícil y pueden llegar tiempos difíciles porque estamos en el tiempo que la palabra del Señor llama principio de dolores. Todos queremos que el Señor Jesucristo venga. Todos decimos, sí, ven Señor Jesús. La iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Todo aquel que es iglesia ama que el Señor Jesús venga por la iglesia. Pero para que el Señor Jesús pueda venir por la iglesia, primero tiene que venir la apostasía, dice la palabra del Señor. Dicen así, los apóstoles escucharon la doctrina del propio Señor Jesucristo, y lo tenemos nosotros aquí escrito. Y el Señor Jesús dijo que primero venía un tiempo que se llama ese tiempo de principios de dolores, y que estos dolores irán en aumento más bien hasta que venga el tiempo de la tribulación. ¿Ve? Así que no podemos nosotros en este tiempo predicar como que si vienen unos días maravillosos, como si fuera el milenio, ¿no? Para que el milenio pueda venir, primero va a pasar la tribulación. Y para que el Señor Jesús pueda venir por su iglesia, antes vienen estos tiempos de principios de dolores. Así que en estos tiempos, como nos tocó ahora en esta pandemia, ¿qué? Teníamos que tomar la Santa Cena en nuestras casas. Y nosotros volvemos, digamos que, a un modelo original. El modelo que el Señor, nuestro Dios Padre, le enseñó a Israel desde el principio. Cada uno en sus casas. Cada uno tome sangre, tome un cordero. ¿Y qué pasó en el tiempo ya del Señor Jesús? Pues entonces Él dijo, de aquí en adelante ustedes lo van a hacer así. Ya no tienen que matar el cordero porque el cordero será sacrificado. Él estaba hablando de Él mismo que sería sacrificado. De aquí en adelante solo tomen pan y tomen vino. Se tomó el pan como Él lo hizo, así dijo, lo van a hacer ustedes.
Él dio gracias, lo partió, lo repartió y dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Ve? Y luego entonces tomó el vino, la copa después de haber cenado, de las 4 copas que se tomaban en la Pascua. El Señor Jesús dijo que se iba a tomar solo la copa de la bendición, que así se le llamaba a la copa después de haber cenado, la copa de la bendición, y esa es la copa que íbamos a tomar, pan y una copa de vino, ahora en bendición. Ya no es necesario tomar las hierbas amargas, ya no es necesario matar el cordero, porque el cordero ya fue sacrificado, pero sí en memoria de él, siempre participar de su cuerpo y de su sangre. Él dijo que siempre lo hiciéramos. El Espíritu Santo de Dios le da entonces vida a esa fe que tú pones en la palabra del Señor Jesús. En el momento que comes el pan, en el momento que tomas la copa, el Espíritu de Dios le da vida a esa obediencia y hace que tú permanezcas en la vida eterna. Y el propio Señor Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna y permanecerá en mí. ¿Sí? Nosotros nos podemos ir a la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, en el capítulo 6. Juan 6, en el verso 47. Listo, 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Una de las cosas por las que se perseguía al Señor Jesús es cuando usaba el yo soy. Porque yo soy es el nombre que el propio Dios Padre dio de Él mismo desde el principio. El yo soy. Y el Señor Jesús lo usaba porque Él y el Padre son uno. Yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy, vuelve a decir, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, dice que los judíos decían y contendían, peleaban, decían, ¿cómo puede decirnos el que comamos su carne? Y el Señor Jesús dijo, no es que cómo la vamos a comer, es que si no la comen, y si no la comen, no tienen vida en ustedes. Entonces, ¿de qué manera nos mandó Él a comer su carne y beber su sangre? Tomando la Santa Cena, comiendo este pan y tomando este vino, todas las veces que lo hagamos hasta que Él venga por segunda vez. En el momento que nosotros comemos este pan y esta copa, el Espíritu de Dios, que es la vida de Dios, le da vida sobrenaturalmente a este mandamiento, que es una comida física, sí, pero Dios la toma como una comida espiritual. Él dijo, el maná venía del cielo, caía, y en el desierto la comieron, mas todos ellos igual murieron. Pero Él dijo, pero el que me come a mí tiene vida eterna, no morirá eternamente. El que me come a mí tiene la vida. ¿Por qué? Ahora íbamos a comer ya directo de su espíritu. Dice,
Jesús le dijo, el que come mi carne, dijo Jesús, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire qué importante. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Padre viviente fue quien nos mandó a hacer esto, fue el que dio este mandamiento y dijo cómo se iba a hacer desde un principio. Así que no hay condenación, no hay miedo, no debe haber ninguna culpa por hacerlo de la forma como el Padre dijo que se hiciera y como su Hijo, el Señor Jesucristo, lo practicó y lo sigue diciendo aquí en su palabra. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea Jesús, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Estas cosas son instrucciones que dio el Señor. Si usted tiene una Biblia Plenitud, de comentarios, Biblia Plenitud, y usted se va a una sección que se llama Dinámica del Reino, donde ahí dan incluso a veces palabras en el hebreo, en el griego, o hacen comentarios teológicos sobre esto. Hay esta parte de Dinámica del Reino donde dice partícipes de la sangre. Dice participar o beber, en este caso, de la sangre del pacto de Cristo es el medio de estar unidos a Dios y recibir los beneficios de la vida de su Hijo. ¿Ves? Es decir, comes un pan, sí, es físico, pero el mandamiento te lo está dando Dios. Y al hacer esta obediencia, tú permaneces unido a la vida de Dios, porque estás tomando una ordenanza del Dios viviente. Dijo que es la forma de permanecer unidos a Él hasta que Él venga por segunda vez. Dice, de estar unidos a Dios y recibir los beneficios de la vida de su Hijo. Cristo es el sacrificio del pacto y la provisión de Dios para nuestro sustento. Cuando comemos de Él, venimos a ser participantes de la naturaleza divina, la cual es la vida eterna, a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le da vida a esta obediencia. Recibimos su vida y participamos de sus promesas. Aquellos que participan de esta misteriosa relación con Cristo están seguros de ser resucitados en aquel día a vida eterna. Teólogos, doctrina, sana doctrina, correcta doctrina. Así que lo que está mal es no hacerlo. Lo que está mal es, por miedo, no participar de la Santa Cena. Lo que está mal es no escudriñar las Escrituras. Y al ignorar, entonces tenemos miedo, tenemos temor de las cosas. Pero si está aquí en las Escrituras, nosotros creemos lo que el Señor nos dice y nuestros líderes nos están enseñando. Aquí tenemos un teólogo dando la explicación. Por supuesto, una explicación que parte de esa explicación es totalmente espiritual. Está diciendo que el Espíritu Santo le da vida al mandamiento, a la obediencia. Y no podemos, digamos que no podemos probar eso porque es algo espiritual. Más Dios dio el mandamiento, así que Dios respalda y ha respaldado por todos estos siglos ese mandamiento. Y lo más bello de todo esto es estar seguros de la vida eterna porque estamos en obediencia al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora fíjense, esta comida y esta bebida se nos habla también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versos 1
en adelante. Primera de Corintios, vámonos allá. En el capítulo 10. Ya lo tienen, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Ve? Cuando ellos salen de Egipto, Dios les instala una columna de fuego, pero en el día era una nube que los protegía del sol, que los estaba cubriendo, y en las noches era una columna de fuego que no permitía que ellos les diera exceso de frío, e incluso esa columna de fuego se ponía entre ellos y los enemigos para que nunca se acercaran a ellos los enemigos. Y nosotros entendemos que es la presencia del Espíritu Santo, guardándonos, protegiéndonos, santificándonos, librándonos del enemigo. Dice aquí entonces que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Otra cosa que quiero tocar aquí es que en el verso 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es importante la tipología. Nosotros ya leímos en Hechos capítulo 3 que cada mínima cosa que se cumplió en la primera venida del Señor Jesús y que se va a cumplir en la segunda venida fue dicho por la boca de los profetas. Nada va a pasar al azar. Todo está hablado. Todo está dicho. Y así se va a cumplir. Hasta que se cumpla cada mínimo detalle, entonces es cuando el cielo, ¿verdad?, soltará al Señor Jesucristo y Él vendrá. En la tipología, Israel primero tomó la Santa Cena y luego fue bautizado. Las personas se confunden, porque a veces yo digo: reúna a su familia y tomen la Santa Cena, tal como Dios le dijo a Israel. Pero es que Israel era que el pueblo escogido. Sí, pero ellos no habían sido bautizados. Todavía no habían pasado por la nube. Todavía no habían pasado por el mar. Todavía no habían sido bautizados. Estaban en Egipto, y Egipto es tipo del mundo. Y estando allá en el mundo, es donde el Cordero es sacrificado, derrama su sangre y es quien les da la libertad. ¿Ve? Primero tienen comunión con el Cordero. Primero la sangre los limpia y entonces es cuando pueden ir y bautizarse. Una vez que reciben a Jesús como Salvador, es cuando van a ir a bautizarse. Pero la comunión, que es la Santa Cena, la tuvieron primero que bautizarse. En la tipología, esto está bien claro. Es la sangre del Cordero el que te da la libertad para obedecer. Y luego entonces procedo a la obediencia del bautismo, procedo a la obediencia de congregarme, procedo a la obediencia de santificarme, que es un proceso, no un suceso, sino que eso va en proceso. Procedo a los procesos de Dios, a obedecer la palabra de Dios. Pero todo comienza con la libertad que me da la sangre que me lavó, que me limpia, que me regenera. ¿Ve? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. El Padre tuvo misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, que es la sangre de Cristo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, que ocurre diariamente. Diariamente el Espíritu nos renueva. Diariamente el Espíritu Santo está renovándonos a nosotros. Pero
el lavamiento de la regeneración, ¿verdad? La sangre de Cristo, allí es cuando comienza esa nueva creación. Y cuando el apóstol Pablo lo está tomando aquí, está estudiando la tipología, dice que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos, todo Israel, porque lo vemos desde el verso 1, dice, porque no quiero, hermano, que ignores que nuestros padres, todos, aquí dice, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos se bautizaron allí, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces algunas personas me han dicho eso, pero ¿cómo van a tomar mis familiares? ¿Cómo van a tomar los niños la Santa Cena? En mi congregación no hacen eso, separan a todo el mundo, los niños no la toman. Cantidades de personas no toman la Santa Cena, muy pocos pueden tomar la Santa Cena. Pues no lo ordenó Dios de esa manera. Dice todos, toda la familia. E incluso Dios dijo, cuando tus niños te pregunten, mientras van creciendo y mientras todos los años tú practicas este ritual, los niños van preguntando, ¿qué ritual es este que nosotros practicamos? Y el Señor dijo, tú les vas a explicar, es el Cordero de la Pascua. Es el Cordero que fue sacrificado y su sangre fue pintada en los dinteles y pudimos salir libres del yugo de Egipto, de la esclavitud. Y por supuesto, en todos nosotros significa ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado. La sangre de Jesús nos limpia y nos hace libres. Entonces, ahora estamos acá, Nuevo Testamento, lo está explicando el apóstol Pablo. Los niños son parte del pueblo de Dios. No van a ser un día el pueblo de Dios, son. Yo necesito que mi niño sea de Cristo. Yo necesito que mi niño reciba sanidad del pacto. Yo necesito que mi niño sea lleno del Espíritu Santo hoy día, no en un futuro, sino hoy, porque Él vive hoy. Que todos en mi familia sean participantes de esta vida eterna, sean participantes del cuerpo y de la sangre del Señor, sean participantes de la vida de este Padre viviente que nos dio estas instrucciones. Dice el verso 4, y todos, de nuevo todos, bebieron la misma bebida espiritual. No, el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pasaron el mar, todos pasaron la nube, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Él está hablando allá en el desierto, en el Antiguo Testamento. ¿Había nacido Cristo? No, Cristo no había nacido. Según la carne, no. Pero Cristo es desde el principio. Es uno con el Padre. Y era Cristo quien manifestaba esto en ellos. Ahora, el alimento que yo me tomo es una galleta física, es un vino, es algo físico. En aquel tiempo el maná que caía era algo físico, algo que yo podía recoger, amasar, comer. La roca de la que está hablando es cuando ellos tuvieron sed y Dios le dijo a Moisés, golpea una roca, y brotó tanta agua que se convirtió en un río en medio del desierto. Era agua, ellos la tomaban y saciaba su sed. Pero la Biblia lo llama una bebida espiritual. Y por el hecho de que la llama espiritual, era algo como un fantasma, era algo que no se veía, era algo como que yo hago así y me quita la sed sin que aparezca nada. No, era algo físico.
tal cual como nosotros tomamos la Santa Cena y tal cual como lo que está hablando el Señor Jesús en Juan capítulo 6, de comer y beber su carne y su sangre, y que debo hacerlo siempre hasta que Él venga. Es exactamente lo que está diciendo acá el apóstol Pablo que hizo Israel en aquel tiempo. Comió el maná y bebieron el agua de la roca. Y el hecho de hacerlo en obediencia a Dios lo convierte en algo espiritual, en algo que te da vida, porque es obediencia al mandamiento. Pero también es obediencia a hacerlo en la forma como Dios lo instituyó. No hay problema con la tradición, no hay problema en que una vez que la iglesia está reunida en un local, ahora queremos todos los hermanos tomarla juntos. No hay problema con esa tradición. No estoy diciendo que es un pecado ni nada por el estilo. Pero mucho menos problema hay de que la tomemos en las casas, porque originalmente fue hecho de esa manera. Y lo que quiero es que salgas de ese miedo, de ese complejo, de esos nervios que un velo que te había ocultado la verdad estaba causando. Descorre el velo en el nombre de Jesús, y que la tradición no te ciegue, que la tradición no te aparte de disfrutar de la vida eterna, porque cada vez que tomas este pan, comes este pan y bebes esta copa, tú recibes la bendición y la vida de esta obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol. Ahora el verso 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Con todo el que tomaron de este pan y de esta bebida espiritual, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto porque no valoraron, o sea, igual pecaron gravemente, aunque fueron participantes de todas estas maravillas. Así que igual es en este tiempo. Tomamos el pan, tomamos la copa, pero nosotros debemos guardarnos del pecado. Acá mismo sigue diciendo esto: mas estas cosas, verso 6, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo quedó escrito, dice la palabra de Dios, para nosotros, para que no hagamos lo mismo que ellos. Dice: no, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, nosotros que estamos aquí en los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel en gran manera. Bendito sea su nombre. Así que donde quiera que la iglesia esté reunida, que los redimidos estén reunidos, allí es la iglesia. Si tú estás reunido con tu familia, allí es la iglesia. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Mateo capítulo 18, en el verso 20. Y es un verso que no sabemos, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Mateo 18, 20.
dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. El Señor Jesús. De acuerdo. Donde estén 2 o 3 reunidos, congregados, dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hace años atrás, yo me conseguí un librito bastante viejito en casa de mi mamá. Se llamaba En la ruta, creo que se llamaba algo así como En la ruta de Ho Chi Minh. Y hablaba de ese tiempo de la guerra de Vietnam y unos pastores que eran capellanes en el ejército y cayeron presos todos esos soldados. Y ellos estuvieron en aquellas cárceles terribles por años. Por años, ellos en unas condiciones terribles. Y los que les daban era arroz cocido y agua. Eso era toda su comida. Pero ellos contaban allí, eran 2 que estaban por lo menos en ese lugar. Ellos contaban allí que ellos iban rayando en una pared, contando los días, cada vez que se ocultaba el sol y salía. Y sobre todo llevaban la cuenta de esos días, era para tomar la Santa Cena. Y les daban muy poca cantidad de alimento, pero ellos guardaban un poquito de aquel alimento, de aquel poquito de arroz y de agua, para el día que les tocaba tomar la Santa Cena. No tenían más elementos con que tomarla. Pero ellos por fe veían aquel poquito de arroz y aquel poquito de agua como el cuerpo y la sangre del Señor. Y estuvieron haciéndolo por años mientras estuvieron allí, en aquel lugar tan terrible. Y claro, el librito habla de muchas otras cosas, pero lo que a mí se me quedó grabado fue esa parte de estos 2 hijos del Señor que hicieron esto. Ellos guardaban, dice que el alimento era tan poquito, tan escaso, ellos estaban tan flacos, pero ellos apartaban aquel poquito de arroz con aquella dedicación y ellos se esmeraban en contar los días solo para tomar la Santa Cena el primer domingo de cada mes, porque sabían la importancia de este mandamiento del Señor. Y ellos fueron rescatados, milagrosamente fueron rescatados. Y sobre todo mantuvieron la comunión con el Señor, mantuvieron viva, ¿verdad?, esa comunión, y la presencia del Señor estaba con ellos allí, incluso cuando estaban en esas condiciones tan terribles. ¿Por qué? Donde quiera que yo esté, aunque yo esté sola, el Señor y yo ya constituimos un tabernáculo de reunión. Porque un tabernáculo es un lugar donde Dios se reúne con el hombre. Por eso el Señor Jesús es llamado el tabernáculo de Dios con los hombres, porque es Jesús quien une al Padre con el hombre y es llamado el tabernáculo. Pero a la vez cada uno de nosotros, al tener a Jesucristo en su corazón, nos constituimos nosotros en un tabernáculo de reunión, donde Dios y nosotros nos reunimos a través de Jesucristo. Y mientras estemos nosotros con el Señor reunidos, la presencia del Señor fluye. Hay adoración, hay comunión. Está la presencia del Señor. Y en su presencia se manifiesta la vida eterna, y en su presencia hay obediencia. Y en su presencia nosotros podemos entonces
obedecer su palabra, tomar la Santa Cena en su presencia. Cuando nosotros vemos aquí por la palabra que podemos hacerlo y que debemos hacerlo hasta que Él venga por segunda vez, que es el propio Señor Jesús el que dijo que debíamos hacerlo. Así que yo insto a cada uno a que, de acuerdo a las Escrituras y a toda esta evidencia que hemos presentado hoy, de acuerdo a la palabra del Señor, a la doctrina, sana doctrina, correcta doctrina, tú tienes derecho a tomar siempre el cuerpo y la sangre del Señor en la presencia de Dios, con las instrucciones de Dios, en tu casa. Gloria a Dios, cuando ya se restaure, podamos ir todos al templo. Muy bien, la tomamos con nuestros hermanos. Pero si algún día estás enfermo, en casa estás, por alguna razón, estás en un lugar donde no puedes tomarla con tus hermanos, tú tienes todo el derecho que el Señor mismo te da a estar en comunión, a tomar el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, porque Jesús dijo que nunca dejemos de hacerlo. Que nunca dejemos de hacerlo, porque es la forma como Él dijo que estaríamos pegados a la vida hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Así que damos gracias a Dios por su palabra y vamos a tomar entonces en este día del cuerpo y de la sangre del Señor. Te voy a instar a que busquemos Primera de Corintios en el capítulo 11. Donde es entonces el apóstol Pablo quien nos está diciendo cómo lo recibió él. Cómo recibió él la instrucción de parte del Señor, y era exactamente igual a como los apóstoles lo escucharon del propio Señor Jesucristo. Dice, institución de la Santa Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Los beneficios que nos trajo su muerte son anunciados, son liberados, salen a la luz. Todos los beneficios que nos trajo la muerte del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tomamos el pan y tomamos la copa. Y damos gracias. Padre, te bendecimos, Dios. Te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tu cuerpo que fue partido, fue molido, Señor Dios, por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Tú llevaste el castigo por nuestra paz. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque en tu cuerpo llevaste, Señor, el juicio que nos pertenecía a nosotros. Llevaste las maldiciones, porque tú te hiciste maldición. Llevaste todas las enfermedades. Fuiste, Señor, hecho una
una llaga, y por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu cuerpo, Dios. Muchas gracias, Padre. Lo tomamos con acción de gracias en memoria de ti. Gracias, Señor, por este vino, que es tipo de tu sangre que fue derramada en la cruz, tu sangre que limpia nuestro pecado, tu sangre que nos ha regenerado, Señor, que nos ha hecho una nueva creación, que nos ha dado naturaleza divina, que nos ha permitido ser participantes de tu naturaleza. Tu sangre, Señor Dios, que al ser derramada venció al enemigo en la cruz y lo despojaste de toda autoridad y le quitaste las llaves del Hades y de la muerte. Tu sangre, Señor, que nos compró herencia, Señor Dios, en los cielos y en la tierra, una herencia que nada ni nadie podrá anular ni quebrantar. Es eterna, guardada, Señor, en los cielos para ser derramada. Gracias en el nombre de Jesús por tu sangre. Nosotros la tomamos y como puertas eternas nos levantamos y la tomamos, Señor, por nuestra familia también, por toda nuestra casa, por todos nuestros parientes, por todas nuestras generaciones. También la tomamos por nuestra tierra, por nuestra nación, por la nación donde habitamos, Dios. En el nombre de Jesús, porque la tierra recibe los beneficios de nuestra condición espiritual. Nosotros bendecimos tu nombre y nosotros ahora, Señor, tenemos vida eterna tomando y comiendo tu carne y bebiendo, Señor, tu sangre. Por lo tanto, también nuestra tierra recibe este beneficio en el nombre de Jesús. Y responde, Señor, a este pacto poderoso, nuevo pacto eterno, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Declaramos nuestra nación bajo el pacto en la sangre del Cordero. La vida eterna, Señor Dios mío, es ministrada, Señor, en este día en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Dios. Mira a cada uno que la está tomando ahora mismo en su casa. Mira a cada uno, Señor, que la está tomando en comunión contigo. Si no hay nadie más con él o con ella, allí estás tú, Señor, y muchos ángeles tomándola, Señor. Mira las familias que están ahora reunidos tomando de tu cuerpo y de tu sangre. Y tu Santo Espíritu, Dios, le da vida a esta palabra. Tu Santo Espíritu, Señor, trae, Dios, de la gloria. Padre Dios mío, este respaldo de poder a tu palabra, viva, verdadera, poderosa. Gracias por tu pacto. Gracias porque hoy anunciamos tu pacto, Dios, como dice tu palabra. Hasta que tú vengas, Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Ahora tomamos el pan y bebemos la copa.
Lávame, renuévame con tu preciosa sangre, quebrántame, moldéame, hazme otra vez con tu preciosa sangre, límpiame, lávame, renuévame con tu preciosa sangre, quebrántame, moldéame, hazme otra vez con tu preciosa sangre, Jesús. Oh, Jesús, Señor Jesús. Te presento a mi país, te presento a mi ciudad, quita toda iniquidad, clamamos hoy a tu sangre, límpiame, lávame, renuévame con tu preciosa sangre, quebrántame, moldéame, hazme otra vez con tu preciosa sangre, Jesús. Oh, Jesús, precioso Jesús, clamamos a ti, Jesús, clamamos a ti, mi Señor. Necesitamos más de ti, mi Rey. Te anhelamos, Señor. Oh, mi Dios, mi Rey. Clamamos, oh Señor, a ti, mi Salvador, mi Redentor, Dios de mi salvación. Clamamos a ti, Señor. Oh, mi Rey. Oh, mi Rey, a tu preciosa sangre, sangre que me limpia, sangre que me purifica, sangre que me resucita, tu preciosa sangre, tu preciosa sangre. Cúbrame, cúbreme, tu preciosa sangre, todo lo que soy,
hazme otra vez. Con tu preciosa sangre, límpiame, lávame, renuévame. Con tu preciosa sangre, quebrántame, moldéame, hazme otra vez. Con tu preciosa sangre, Jesús. La bendición. Yo declaro que Dios llena tu vida. Así como has tomado esta copa, has comido este pan, tu vida es llena de la bendición de Dios. Tu vida es llena de paz. Sea paz a ti, sea paz a tu familia, sea paz a todo cuanto tienes. En el nombre poderoso de Jesús. Que el cielo derrame su lluvia temprana y tardía. Seas prosperado en todas las cosas. A medida que prospera tu alma, a medida que obedeces a Dios y su palabra, que la salvación se extiende por toda tu casa, toda tu familia, por toda tu tierra. Que Dios derrama su poder y su gloria, su unción nueva, fresca, abundante, aromática, que se recrea y se deleita con tu alabanza y tu adoración. Que Dios, su alegría, la alegría con la que Dios nos bendice y nos ha entregado a su Hijo y nos ha dado salvación, esta alegría se derrama con poder hasta el último de tus días aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús, desato bendiciones hasta que sobreabunden. La gloria sea para su nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Decimos amén, amén y amén en el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros ha sido una total bendición. Recuerda que tú puedes ayudarnos a que este poderoso mensaje y este precioso momento de alabanza y adoración llegue a más hogares. ¿Cómo? Si no te has suscrito, puedes hacerlo ahorita mismo, activar la campanita de notificaciones. Además, deja un like a este video, deja algún comentario, saludo, palabra de bendición o petición de oración y comparte este material con todas tus redes sociales. Así este video y este canal YouTube Elizabeth Galvez se hará más visible para más personas. Te quiero decir que te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y declaramos que sea paz a ti, sea paz a tu familia y sea paz a todo cuanto tienes. En el nombre de Jesús, hasta la próxima.